Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En el episodio de hoy, Mikel Erenchun recuerda su infancia de niño en Pollón, con miedo a la oscuridad, encantado con la serie Curro Jiménez y fascinado por Elvis. Mikel, baja la música. ¿Qué? No lo quites, mamá. Te estaba llamando para comer, ¿no me oías? No. No me extraña. Anda, deja a Elvis por un rato y ven a comer. Ya voy. El rey del rock and roll puede esperar. Qué graciosa. Me gustaba mucho más que el fútbol. De repente la música se cruzó en mi camino, Elvis se cruzó en mi camino, y lo que más me gustaba era pensar que era Elvis, ¿no? Me encerraba en mi cuarto, disco de Elvis y micrófono, y ahí estaba. Y yo me inventaba un público ficticio y yo ahí imitaba a Elvis, me pintaba patillas, me hacía tupé con gomina y me vestía de Elvis, ¿no? Sí, esos son los recuerdos, de los recuerdos más bonitos que tengo, ¿no? Ese niño que imitaba a Elvis en su cuarto es Mikel Erenchun, vocalista del grupo de rock Duncan Du desde 1984 y con una larga carrera en solitario. La banda fue primero un trío y después un dúo con Diego Basallo. Desde su debut con Casablanca y después con canciones como 100 gaviotas o Esos ojos negros, consiguieron ser números 1 en la radio, vender cientos de miles de discos y convertirse en una de las bandas más queridas de la segunda mitad de los 80. Mikel fue un niño temeroso y aplicado en el colegio, apasionado del Monopoly, el Exin Castillos y los bocadillos de chorizo de Pamplona. Soñaba con ser arquitecto, pero Elvis le atrapó. Montó su primer grupo con 13 años y desde entonces no ha parado de hacer música. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Mikel Erenchun nació en Caracas. Su familia vivió durante un tiempo en Venezuela por el trabajo del padre. Estaba previsto que él naciera en San Sebastián, pero fue sietemesino y se adelantó. Cuando Mikel tenía 1 año, la familia regresó a España y se instalaron en Donosti, en el barrio de Amara, donde Mikel pasó su infancia y adolescencia. Muy parecido a como es ahora, ¿eh? Afortunadamente no ha cambiado demasiado el barrio. Mis padres siguen viviendo en la casa en la que yo he vivido toda mi vida y sigo yendo bastante a menudo y ha cambiado poco. Barrio periférico, en el borde de la ciudad. Eso sí ha cambiado porque ahora ya no es tan periférico y hay más periferia, pero cuando yo era pequeño se acababa ahí la ciudad. De hecho, mi casa era la última y más allá de mi casa era la nada. Entonces, cuando venía el circo o venían las ferias, se ponían ahí. Lo teníamos al lado de casa, ¿no? Justo debajo de mi casa había como varias manzanas y un parque. Se formó un parque que sigue existiendo ahora mismo y sí, ahí jugábamos a fútbol, a subir a los árboles, en fin, a todo lo que juegan los niños, ¿no? Pero sí, hacíamos mucha más vida de calle, creo que la que se hace ahora, ¿no? Sí, porque venían una vez al año. Y bueno, pues ir a las ferias era maravilloso, ¿no? Y se ponían al lado de casa y íbamos, cuando venían, pues una vez, ¿no? Con mis padres y mis hermanas, y era todo un acontecimiento, ¿no? Ir y montar en las atracciones que se montaban allí. El circo es distinto, el circo nunca me gustó demasiado. No me gustan los payasos, no me gustan los animales en cautiverio, no me gustaba el olor del circo y nos llevaban mis padres, pero nunca me tocó y la fibra. La madre de Mikel Erenchun se llama María Jesús, es bilbaína. Trabajó unos años como profesora y lo dejó por la crianza de los hijos, 2 niñas mayores y luego Mikel y otra hermana menor.
El padre, en cambio, es donostiarra. Se llama Carlos. Bueno, pues mi madre era un poco la que se encargaba de todo, ¿no? Ama de casa. Mi padre trabajaba en Irún, que está como a, 25 kilómetros de Donosti. Entonces, por la mañana mi padre nos llevaba al colegio y luego ya no le veíamos a mi padre hasta la noche, ¿no? Entonces un poco lo que hacía todo era mi madre. He tenido siempre como mucha más relación con mi madre, ¿no? Hace la comida, es la que nos vestía cuando éramos muy pequeños, la que nos tomaba las lecciones cuando estudiábamos, en fin, la que me despertaba cuando tenía que estudiar. Con mi padre era una relación más de fin de semana, ¿no? De ir a jugar a fútbol a la playa el sábado y cosas así, o ir al monte, pero era más esporádica. A mí, es decir, tuvimos mucha más relación con mi madre que con mi padre. Es decir, no venía a comer porque trabajaba en Irún, entonces nosotros en el colegio no teníamos comedor, comíamos en casa, ¿no? Por eso te digo que teníamos más relación con mi madre, porque al final nos daba de desayunar, de comer y de cenar, ¿no? Y mi padre llegaba muchas veces ya tarde, a veces ni le veíamos en todo el día, ¿no? Le veíamos en el desayuno y porque a mí me llevaba al colegio, ¿no? De muy pequeño, luego ya fui en bicicleta. No te voy a decir que era una relación distante, pero imponía respeto a mi padre, ¿no? Cuando mi padre era el que ponía un poco las normas, el que se enfadaba, ¿no? Cuando alguien nos reñía era mi padre. Siempre había como una especie como de admiración hacia mi padre, ¿no? Y hacia mi madre era muy distinta la relación hacia el padre y hacia la madre. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, ahora ya en mi familia los roles están totalmente mezclados, pero entonces era un poco polibueno, polimalo, ¿no? Y mi madre era el polibueno y mi padre el polimalo. Tres hermanas y una madre, pues el hijo mimado, ¿no? Todo me lo han hecho muy fácil. Yo no he recogido la mesa hasta muy adelante de mi vida, ¿no? A mí me hacían todo. Es otra cosa también, o sea, mi padre y yo no recogíamos un plato nunca, ¿no? Lo hacían mi madre y mis hermanas. Es una cosa bastante machista que se vivía en esa época, ¿no? Pues eso, mi padre no sabe hacer una tortilla. Y yo tampoco. How many roads must a man walk down before you call him? Mi padre estudió música. Su padre, mi abuelo, era profesor de música. O sea, por mi parte paterna es donde he heredado, yo creo que mi olfato, mi instinto musical, ¿no? Entonces había un piano porque mi padre tocaba el piano clásico y el acordeón y tal. Aunque es verdad que yo me dedico a la música porque mis hermanas me enseñaron a tocar. Mis hermanas tocaban las dos, la guitarra y el piano, y fueron mis primeras maestras, ¿no? Y yo tuve la inmensa suerte de que mis hermanas tenían tocadiscos y discos y muy buen gusto musical, porque mis padres escuchaban otro tipo de música, ¿no? Pero en mi casa pues sonaban los Beatles, Cat Stevens, Lou Reed, yo qué sé, cosas así, gracias a mis hermanas, ¿no? Y eso fue fundamental en mi preadolescencia. Y mis hermanas tocaban la guitarra porque eran Boy Scout, las dos. Y entonces en las acampadas y tal hacían esas canciones de excursión y tal, ¿no? Entonces estaba muy de moda también ir a misa y cantar canciones de Bob Dylan con letras religiosas y cosas así. Se adaptaban canciones del cancionero americano, Bob Dylan, Beatles y tal y cual, con letras religiosas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. En los años 70, la Iglesia Católica optó por coger temas populares de la década de los 60 y versionarlas con letras religiosas.
El Padre Nuestro tiene su propia versión musical, basada en el tema de Simon y Garfunkel, Sound of Silence. Y el Blowing in the Wind, de Dylan, se convirtió en la canción Saber que vendrás, que cambia la letra, pero mantiene intacta la estructura armónica y el fraseo de la original. Yo todavía recuerdo Señor, no sé qué, tal, ¿no? Y esas cosas, mis hermanas tocaban esas canciones. Y yo aproveché que tocaban para que me enseñaran los acordes, y entonces yo cantaba las de Bob Dylan, pero ya con la letra de Bob Dylan. Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Pues yo creo que era Blowing in the Wind directamente, ¿eh? Con letras religiosas, eso sí que yo creo que no sé si se ha perdido porque yo no he ido a misa desde entonces. Yo dejé ir a misa pues cuando dejaron de obligarme de ir a misa, porque íbamos a misa un poco obligados. Los que mueren sin fe, cansados. Yo ya solo entro en las iglesias como en la película, bodas, bautizos y funerales, pero de niño íbamos a misa. Y de hecho era fantástico porque íbamos a misa los domingos, al mediodía, al Buen Pastor, que es la iglesia que está en el centro de San Sebastián, la catedral, y nos juntábamos ahí la familia, pues el hermano de mi madre y tal y cual, y después de misa íbamos todos a tomar un pincho, ¿no? Y ese era un momento fantástico, los calamares, la croqueta, chorizo cocido, y era el pincho del domingo, era guay. Después, entonces era lo único bueno de ir a la misa, porque la misa era un tostón, estabas ahí, no te enterabas de nada, estabas esperando a que se acabase. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel. Elvis Presley es uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. Nació en 1935 en una familia humilde en el sur profundo de Estados Unidos. En los años 50 era un país extremadamente segregado racialmente, especialmente en el sur. Los blancos escuchaban música country y cantantes pop de la época, y los negros blues y gospel. Elvis se crió rodeado de la comunidad negra, así que tuvo influencias del country y también de los himnos gospel de la iglesia a la que iba su familia. Con 10 años se presentó a su primer concurso. Se tuvo que subir a una silla para llegar al micrófono. Quedó quinto y después de eso sus padres le regalaron su primera guitarra. Cuando su familia se mudó a Memphis, él empezó a soñar con su carrera, aunque sus profesoras de música le decían que no tenía condiciones para cantar. Grabó un disco con 2 canciones para regalárselas a su madre en una discográfica pequeña, Sun Records, dirigida por Sam Phillips, al que Elvis no le interesó al principio. Se ponía nervioso, no afinaba y bailaba con movimientos espasmódicos. Su estilo se parecía al de un hillbilly, algo así como un paleto de pueblo. Hasta que Phillips lo vio cantar un blues y encontró lo que llevaba tiempo buscando, un blanco que cantaba como un negro. Elvis grabó entonces el tema That's All Right, tuvo un éxito inmediato y enseguida fichó por la discográfica RCA, que lo convirtió en un fenómeno nacional con solo 20 años. Fue entonces cuando conoció al que fue su único manager, Tom Parker, más conocido como Coronel Parker, quien tuvo una gran influencia en su carrera. Así nació el rockabilly, mezcla de música country y el rhythm and blues afroamericano, y también la primera estrella del rock and roll, ídolo rebelde para los jóvenes. A los puritanos del sur aquello no les gustaba nada. La policía salvó a Elvis de algún linchamiento y el director del FBI recibía cartas de ciudadanos preocupados por el efecto que tenía sobre la castidad de los adolescentes. Su manera sensual de bailar, moviendo las caderas, desataba pasiones. En la televisión le enfocaban cantando de cintura para arriba, para no alterar los valores familiares, y la diócesis católica lo calificó de pornográfico y de peligro para la seguridad de Estados Unidos. Sus patillas, su tupé, el pelo que se peinaba hacia atrás con aceite de rosas y vaselina, sus chaquetas bordadas con piedras y sus movimientos de pelvis le convirtieron en un símbolo sexual y en el artista más imitado a lo largo de la historia. A finales de los 50, Elvis dejó de cantar para irse 2 años de servicio militar a Alemania. Y a la vuelta estuvo años alejado de los escenarios, dedicado a filmar películas para Hollywood y bandas sonoras que tuvieron malas críticas. En 1970 se presentó en la Casa Blanca pidiendo reunirse con Nixon bajo el efecto evidente de las anfetaminas. Quería ser nombrado agente federal especial para luchar contra las drogas y los hippies.
El público vio entonces a un rockero con gafas negras enormes, chaqueta con capa y cinturón de oro, muy deteriorado, que arremetía contra los Beatles porque decía que eran subversivos. Adicto a los medicamentos, al final de su vida pesaba 130 kilos y tomaba 14 pastillas al día. Ya no podía hacer los movimientos que le hicieron famoso, pero sus conciertos eran un éxito enorme. De esa etapa final es el tema You Were Always in My Mind y el concierto Aloha from Hawaii, que se emitió vía satélite y fue visto por 500 millones de personas. En 1975 ya era evidente que estaba mal en el escenario. Le costaba respirar, se le olvidaba la letra de sus canciones y soltaba largos monólogos entre canción y canción. En 1977, Elvis murió de un ataque al corazón en su mansión en Memphis. Su novia lo encontró muerto en el suelo. Tenía 42 años. Mikel Erenchun tenía entonces 12 y estaba ya fascinado por él. Elvis lo descubrí yo solo. Sí, mis hermanas no. Mis hermanas, ya te he dicho, escuchaban cosas más actuales. Mis hermanas escuchaban lo que se escuchaba entonces, ¿no? En los 70. David Bowie, las cosas que estaban de moda. No sé cómo descubrí a Elvis. Pues a lo mejor ya a mis padres, porque eso sí que les gustaba a mis padres, ¿no? No lo sé. Solo sé que a mí me gustaba Elvis y era una anomalía, ¿no? Porque Elvis no estaba de moda cuando yo escuchaba a Elvis. Además yo escuchaba el Elvis, yo empecé escuchando a Elvis de los años 50 y entonces Elvis en esa época estaba gordo y era la época de Las Vegas y tal, que luego acabé admirando un montón. Cuando me hice ya fan de Elvis y empecé a comprar discos de Elvis, se murió. O sea, yo recuerdo cuando se murió Elvis fue un drama porque entonces ya me gustaba mucho. Y recuerdo el año, se murió en el 77, en el 78 estábamos de vacaciones en Londres con mis padres en agosto y fíjate, yo tenía 13 años y nos encontramos con una manifestación de Elvis, una concentración de miles de personas con pancartas de Elvis está vivo y vestidos de Elvis, con música de Elvis. Y, un año después, celebrando un año después de la muerte de Elvis en agosto, y yo tenía 13 años y vi aquello y lloraba como, me parecía algo maravilloso. For my darling, I love you, and I always will. Por el principio, Mikel Erenchun, Cadena SER. Pero mira quién está aquí. Buenos días, madrugadores. ¿Han venido los reyes? No lo sé. Vamos al salón a ver. ¡Hala! ¡Cuántos regalos! ¡Aquí pone mi nombre! Este es para mí. Mirad, se han comido las galletas que les dejamos. Y los camellos se han bebido el agua. Seguro que tenían mucha sed. Claro, toda la noche de casa en casa, imagínate. ¡Un Cenexin! Justo lo que había pedido. ¿Y a ti, Mikel? ¡Un micrófono! Para tus actuaciones de Elvis. Me encanta. Anda, mira qué pañuelo más bonito me han traído. Ese se lo pedí yo a los reyes para ti. Como no escribiste carta ni nada. Me gusta mucho. Mira, aquí hay un regalo con tu nombre. Anda, una corbata, qué original. Y qué bonita. Bueno, ¿quién quiere desayunar? Que hay roscón. Yo no, me voy a la habitación con mi micrófono. Hijo, desayuna y luego vas a jugar. No tengo hambre. Déjalo. Ese micrófono le va a alimentar mucho más. Con 12 años, Mikel Erenchun se pintaba patillas y jugaba a hacer playbacks de Elvis. Pasaba horas y horas en su cuarto imitándole, al principio con un peine, hasta que llegó el regalo que más ilusión le ha hecho en su vida. Recuerdo el año que pedí a los Reyes un micrófono que no se enchufaba en ningún sitio. Sí, entonces los Reyes me pusieron, los Reyes Magos, un pie de micrófono y un micrófono que no iba a ningún lado. Entonces yo ya en mi cuarto lo tenía puesto, cerraba la puerta y hacía playbacks de Elvis. Era maravilloso. Cuando cantaba por Elvis, Mikel no tenía nada enfrente, pero él veía a la audiencia. Cuando llegó Duncan Du, seguía moviéndose tirando de todo lo que había aprendido él solo en su cuarto. Claro, yo llevaba imitando a Elvis toda mi vida y eso que era difícil porque entonces había muy poco acceso a Elvis. Ahora sería muy fácil, pero entonces solo le veías a Elvis cuando había una película o un reportaje esporádico, de repente una foto en algún sitio. Yo me acuerdo que tenía
recortadas pues todas las fotos que habían aparecido en revistas, o fotocopiaba cosas y tenía mis carpetas con toda la documentación de Elvis. Luego aparecieron ya los primeros VHS y entonces ya tenía grabadas algunas películas de Elvis y bueno, esa fue un poco mi escuela, ¿no? Entonces claro, no había internet, ahora es muy difícil ponerse en aquella piel, pero tú y yo que tenemos una edad y vivimos la edad pre-internet, era complicado cuando querías acceder a algo, ¿no? Y tienes que esperar a que apareciese. De repente te enterabas, ¿no? Cuando estas revistas que había de la programación de la televisión. Joder, el sábado echaba una peli de Elvis y ya programabas toda tu semana para ver esa peli de Elvis, ¿no? Mikel era un niño atípico. Le encantaba ir al colegio, se llevaba muy bien con los profesores, se sentaba en primera fila y era un empollón. Sí, era un niño horrible. Me encantaba estar... A ver, el colegio siempre me ha gustado, sobre todo en mi infancia, ¿no? Ya cuando ya hice BUP y COU, ya la cosa cambia, ¿no? Pero de niño ir al colegio me encantaba, y me encantaba el mes de septiembre cuando se acercaba el curso y empezabas a preparar todo y comprabas el estuche y las pinturas y la regla y forrar las carpetas y poner los nombres. Siempre saqué muy buenas notas y eso me jodía un poco porque mis compañeros de clase, que no eran tan buenos, suspendían y tal, entonces luego cuando aprobaban les compraban cosas. Jo, si apruebas, eso era muy de la época, ¿no? Si apruebas no sé qué, te compraremos un coche de lo que sea, de Scalestri. Y yo les decía a mis padres, yo como siempre saco buenas notas, a mí no me compráis nunca nada. Voy a tener que hacer un día mal para que me premies cuando haga bien, ¿no? Sí, siempre saqué buenas notas, hasta que llegué a la universidad. Ahí empecé a pecar. Arquitectura me costó 12 años. En el colegio francés estuvo hasta segundo de BUP. Después se fue a estudiar a Jesuitas, un colegio en el que solo había chicos. Iba al colegio francés, que era el único colegio mixto que había en la ciudad. Era un colegio muy abierto para la época, dábamos clases de teatro. Por eso yo creo que tuve un grupo de música enseguida, con amigos del colegio. Sí, porque el colegio francés acababa ahí. Entonces la mayoría de la clase se iban a Francia y hacían los 3 últimos cursos en Francia, ¿no? Y yo siempre he sido muy de estar en casa, ¿no? Y me dio pánico lo de salir a estudiar fuera. Los que iban fuera a Francia normalmente iban de lunes a viernes y el fin de semana volvían a casa, ¿no? A mí pasar tantos días fuera de casa me asustó, entonces yo opté por quedarme. Realmente no sé por qué fui a Jesuitas, probablemente fue una elección de mis padres, no lo sé, pero fue un choque total porque pasé de un colegio laico mixto a un colegio religioso masculino. O sea, en mi clase éramos 5 chicos y 20 chicas en el francés y pasé a una clase de 28 chicos, ¿no? Fue un choque brutal, tanta hormona y junta y a misa los miércoles y me costó adaptarme. Jugando al Monopoly te vas a divertir, pues montones de dinero hay para invertir. El Monopoly es uno de los juegos de mesa más vendidos de la historia en todo el mundo. Hoy parece una exaltación del capitalismo, pero su origen fue otro. Su creadora fue Elizabeth Magie, una feminista y activista de izquierdas de Washington que en 1904 inventó un juego llamado The Landlord's Game, el juego de los terratenientes, con el que quería mostrar las desigualdades del sistema económico. Contra las costumbres de la época, Elizabeth, con 40 años, no se había casado y era escritora y actriz, además de inventora. Aquel juego creado por Elizabeth quería difundir las ideas del economista Henry George, muy crítico con las prácticas monopolísticas y que planteaba un impuesto sobre el valor de la tierra. Con su tablero, ella buscaba sensibilizar a la infancia sobre lo injusto de un sistema que favorecía a los dueños del suelo.
El juego se hizo popular y en 1935, en plena Gran Depresión, Charles Darrow, un vendedor de radiadores en paro, creó una adaptación a la que llamó Monopoly. Cuando el juego empezó a tener éxito, vendió Monopoly a la empresa Parker Brothers. En la venta, Darrow incluyó un apartado sobre derechos de autor y eso le hizo millonario. Elizabeth Magie, la creadora original, en cambio, no lo hizo y apenas ganó $500. Un siglo después, el Monopoly es conocido en medio mundo. Ha tenido adaptaciones para promocionar Los Simpson, la película Shrek 2 o el Monopoly Star Wars, con el que se conmemoró el 20º aniversario de la saga. Cuba lanzó su propia adaptación, llamada Deuda Eterna. Los participantes representaban a gobiernos del tercer mundo y en lugar de nuevas propiedades podían obtener huelgas, manifestaciones o ayudas a terceros países. El objetivo no consistía en enriquecerse, sino en derrotar al Fondo Monetario Internacional. El Monopoly llegó a España en los años 70 y triunfó en las sobremesas de muchas familias, como la de Mikel Erenchun. Había muy pocos juegos de mesa entonces y el Monopoly me gustaba especialmente, ¿no? Porque antes del Monopoly solo existía el parchís. Yo crecí con el parchís y la oca y ya, y el ajedrez y poco más. Cuando apareció el Monopoly fue un bombazo mundial en mi casa, fue un exitazo y las partidas de Monopoly duraban semanas. Montabas el juego y aquello ya, la partida nunca se acababa, ¿no? Y entonces normalmente jugabas el fin de semana y el domingo lo dejabas todo con los billetes y todo hasta el fin de semana siguiente, ¿no? Y eso sí que era un juego familiar. Ahí sí jugaba con mis hermanas. Y además el Monopoly era de Madrid. Yo aprendí las calles de Madrid en el Monopoly. Cuando luego ya muy adelante yo la vez que vine a Madrid ya fue con Duncan Du. Y de repente todo me sonaba al Monopoly. Bravo Murillo, Paseo del Prado. ¿Qué es esto? Esto es a lo que he jugado toda mi vida. De repente veías las calles que te llevaban a la infancia, ¿no? Tengo un recuerdo maravilloso del Monopoly. Fue mi juego favorito durante mi infancia, sin duda. Sin Castillos presenta Grandes Historias Medievales. Con Robin Hood, la Máscara de Hierro y el Cura, pelea segura. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones. Y como siempre los malos se llevan todos los palos. Nuevo Exin Castillos es otra idea de Popular de Juguetes. Construye tu propia historia. El Exin Castillos probablemente sea el culpable de que me encantara la arquitectura y de que estudiase luego arquitectura sí, los juegos de construcción y el Exin Castillos en particular me flipaban porque me encantaba la construcción y luego me encantaba el mundo medieval y tal, entonces ese era mi juego. Quiero pensar que ahí nació mi amor por la construcción porque es previo a la música. O sea, la música se cruzó en mi camino, pero yo siempre, desde que tengo uso de razón, quise ser arquitecto. Entonces quiero pensar, o me gusta pensar, que es por culpa del Exin Castillos. El Scalestri también. El Scalestri solo me lo dejaban montar en Navidad, porque ocupaba todo el dormitorio, y montabas toda la pista y luego había que entrar al cuarto un poco de puntillas. Entonces era en Navidad, llegaba la Navidad, montaba el Scalestri y entonces toda la Navidad estaba el Scalestri montado en mi cuarto, ¿no? Y llegaba el Día de Reyes, se desmontaba el Scalestri y no se volvía a montar hasta el año que viene. Por el principio, Mikel Erenchun, Cadena SER. Venga, hija, vete a la cama, que es muy tarde. Tu hermano lleva ya un rato acostado. No tengo sueño. Anda, haz caso a tu madre, que mañana hay colegio. Bueno, vale, ya me voy. Pero voy a leer un rato en la cama. No leas mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Quién ha apagado la luz del pasillo? Ha sido tu hermana, que se ha ido a dormir. Ahora la enciendo. ¿Así mejor? Sí, no la apagues. Pensaba que ya estabas dormido. No me puedo dormir. Me vienen ideas a la cabeza. Me imagino que viene un monstruo. ¿Un monstruo? No, Mikel, no te preocupes, eso no va a pasar. Los monstruos no existen. Pero es que yo veo una sombra. Eso es una chaqueta encima de la silla. Mira, ya la quito. ¿Ves cómo era solo eso? Sí, pero era una sombra rara. Venga, tranquilo. Hay que dormir, que mañana te levantas muy temprano. Pero no apagues la luz del pasillo. No, tranquilo. ¿Me lo prometes? Prometido. Venga, cierra los ojos y a soñar con los angelitos. Buenas noches.
Buenas noches. Mikel fue un niño temeroso. De pequeño le daba miedo la oscuridad. Sí, no sé muy bien por qué. Entonces yo dormía en mi cuarto, que todavía está como lo dejé. O sea, yo cuando voy a casa de mis padres, mi cuarto está tal cual lo dejé, con los pósters de Elvis pegados en la pared. Pero de niño dormía con la puerta del cuarto abierta para ver la luz del pasillo. No me quise ir a Francia. Yo también, mis hermanas te he dicho que eran Boy Scout, entonces yo me apunté y fui solamente una salida y ya les llamé a mis padres venirme a buscar. Yo no quiero estar aquí. No, muy apegado a mi familia, no podía estar fuera de casa. Les llamé que me vinieran a buscar y no vinieron. Ahí me tuvieron. Uf, qué horror, tengo un recuerdo horrible. Fui a ese campamento con una mochila llena de ropa y no me volví con la mochila tal cual. O sea, estuve 2 semanas con la misma ropa. Un recuerdo terrible y por eso nunca me han gustado los campings. Ya le he cogido pavor y ahora ya no dormiría en una tienda de campaña ni loco. Pero nunca he podido dormir en un saco, dormir por culpa de ese viaje de Boy Scout. Cuando se estrenó, en 1975, Tiburón se convirtió en la película más exitosa de todos los tiempos. Spielberg tenía 27 años y había dirigido 2 películas cuando se encargó de esta adaptación de la novela superventas de Peter Benchley sobre un pueblo costero acechado por un tiburón blanco. El error de principiante de Spielberg fue insistir en rodar en el Océano Atlántico, en vez de en un tanque o en un lago privado como se hacía en todas las películas. Así que la sal marina corroyó los mecanismos del tiburón mecánico, de 12 toneladas y 7,5 metros de largo, y los 14 operarios encargados de manejar aquel aparato no conseguían que respondiese. Cuando lo lograban, una tormenta, una avioneta o un barco arruinaban el plan de rodaje. Spielberg y los guionistas se pasaban las noches reescribiendo escenas para reforzar el componente humano de la historia, replantear el monstruo como una amenaza invisible y encontrar formas de rodar sin un tiburón mecánico. El animal apenas aparece en la película, pero todos los personajes están obsesionados con él. El terror provendría entonces no tanto de lo que el público veía, sino de lo que no veía, de lo que se imaginaba. El inicio de la película, con una chica devorada durante un baño nocturno, está rodado desde el punto de vista del animal. La ausencia del tiburón llevó a Spielberg a sustituirlo por objetos o a mostrar solo su aleta surcando el mar. Y la música de John Williams sembró para siempre en el subconsciente colectivo el miedo a nadar en aguas abiertas. La campaña promocional de la película empezó un año antes del estreno, con un tráiler narrado con voz de documental y con anuncios de la película en televisión, una práctica entonces inédita. Para cuando se estrenó, todo el mundo hablaba ya de Tiburón. Además, la venta de camisetas, toallas o gorras con el póster impreso de Tiburón, una práctica que entonces no se conocía, consiguió que cualquier persona pudiese convertirse en un anuncio andante de la película. A partir del éxito de Tiburón, las superproducciones ya no se convertían en un evento, sino que se vendían a sí mismas como tal desde antes de su estreno. La película convirtió ir al cine en una experiencia colectiva. El público empezó a aplaudir durante las proyecciones y batió el récord de la taquilla mundial con 415 millones de euros, con lo que superó en 200 millones a la segunda, El Padrino. La película se estrenó en todo el mundo, también en España, donde dejó marcado para siempre por el miedo al mar a Mikel Erenchun. Eso me jodió la vida, porque no he podido volverme a bañar en el mar hasta el día de hoy, que tengo 59 años, por culpa de esa película. Nunca me tuvieron que dejar porque era una película para mayores y yo fui a verla, pues no sé de qué año es Tiburón, el 70 pues ahí. O sea, la vería con 14 años, no, o sea, la vi, no me tenían que haber dejado verla porque me marcó para siempre. Le cogí pavor al mar. Y entonces ya le he cogido, me convertí en hombre de piscina. Fíjate, tuve mi época surfera, que era alucino porque tenía pavor al mar, entonces yo estaba en la tabla, pero estaba todo el rato en la tabla, siempre me rodeaba de gente. Bueno, si viene el tiburón, estamos aquí muchos, los pies, eso de tener los pies ahí dentro del agua era como una cosa... Y por eso hacía, en vez de tabla de surf, hacía tablón, que flotas.
y podía tener los pies arriba. Nunca me he podido bañar en alta mar. O sea, salir que te invitan en un barco y en la Concha, salir fuera de la isla y tal, y todo el mundo bañándose y tal, yo no. Incluso con mis hijos, me hago el macho y tal, y no, ellos se tiran al mar abierto y yo les miro desde arriba, tengo frío y tal. Pavor. Por culpa de esa película. Entonces me di cuenta de lo importante que es hacer caso cuando te dicen que esta película no la tienen que ver menores por lo que sea. Es verdad. Nosotros hacíamos la vacación del año en Semana Santa. A mis padres les gustaba más Semana Santa que el verano. Entonces, sí, todas las Semanas Santas hacíamos un viaje que yo recuerde, pues estuvimos en Málaga, otro año fuimos a Mallorca, estuvimos también en Alicante. No, siempre era un viaje, un destino playero. Luego en verano mis padres tenían una casa en Lecumberri, que es un pueblo de Navarra, cerca de Pamplona, y entonces todos los veranos los pasábamos en la casa de Lecumberri, ¿no? Y los fines de semana. Toda mi infancia y adolescencia he ido mucho a ese pueblo que le tengo un cariño terrible, Lecumberri. Maravilloso, Lecumberri éramos animales salvajes. Nos dejaban sueltos y ahí fabriqué pues mis primeros arcos y espadas de madera y me lo pasaba fenomenal. Además siempre, como solo tenía hermanas, me dejaban ir siempre con un amigo. Entonces siempre iba con Luis Fuentes o con otros amigos que tuve y éramos bichos salvajes. O sea, he tenido una adolescencia de pueblo que es maravillosa. Las vacaciones en un pueblo de montañas, lo mejor que puede haber. Sí, en verano, si no estábamos en Lecumberri, todas las mañanas mi madre nos llevaba a la playa. Y yo creo que por eso le cogí tanto paquete a la playa. Nunca me gustó la crema, el salitre. Entonces era la época en la que no te podías bañar hasta 3 horas después de haber comido, la digestión, un coñazo la playa. Maintenant, tu vas me faire el plaisir de tout éteindre et de t'endormir. ¿Qué ha dicho? Dice que el caballo es una obra de arte y que se vaya a dormir. Ese niño está haciendo travesuras todo el rato. Tú no lo cojas de ejemplo, ¿eh? Que no, abuelo. Hola, ¿qué tal por aquí? Bien, mamá, está acabando la primera peli. ¿Ya traes la cena para Miquel? Sí, aquí tienes sopa y un poco de tortilla. ¿Tú quieres, papá? No, gracias. Tu madre ha hecho menestra y pescadilla. Menestra, qué asco. A mí me encanta. Tengo más tortilla en casa, así que si alguno de los dos quiere más, que me lo diga. Vale. ¿Qué película era esta? Se llama Los 400 golpes. ¿Y os está gustando? Sí, aunque es un poco triste. Trata de un niño muy travieso. Después ponen Ciudadano Kane. Bueno, Miquel, en cuanto termines te bajas para casa a dormir, ¿eh? Sí, mamá. Todos los martes me dices lo mismo. Hombre, es que acaba muy tarde y me da miedo que mañana estés cansado en el colegio. No te preocupes, hija, que yo le mando para abajo rápido. Bueno, ahí os dejo con vuestras películas. Me voy a recoger la cocina. Adiós. 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 Tengo un recuerdo maravilloso. Cuando yo era pequeño solo estaba la televisión española y la UHF. Pero nosotros al vivir en San Sebastián cogíamos las francesas. Y las francesas tienen una programación buenísima de películas y tal y cual, ¿no? Y los martes había un programa que se llamaba La Dernière Séance, la última escena, que eran 2 películas seguidas, generalmente de cine clásico americano, ¿no? Entonces, eso eran los martes. Entonces yo todos los martes subía a casa y la veíamos mi abuelo y yo, las 2 maratón de cine, y mi madre, que vivía en el piso de abajo, me subía a la bandeja con la cena, ¿no? Es de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia, de ver con mi abuelo 2 películas en francés y yo le tenía que ir traduciendo, porque era bilingüe total.
y mi abuelo chapurreaba, entonces yo cuando no entendía algo le tenía que traducir. Entonces mi abuelo sentado aquí, yo aquí, él con la bandeja que le ponía a mi abuela, yo con la que me ponía a mi madre, y a ver, ¿qué tienes tú? Ay, le robaba una patata. Guerra de qué era más apetecible, y era todos los martes. Y era maravilloso porque el martes me dejaban irme a la cama más tarde, porque eran 2 películas, una a las 8 y otra a las 10. Y era guay porque la tele francesa era muy, muy interesante. La española era aburridísima y la UHF se desconectaba. Claro, la gente... cartas de ajustes y cosas de repente a una película, ¡pum!, el himno español y ya no había televisión. Que la francesa era 24 horas, como ahora. La tecnología Ultra High Frequency, UHF, comenzó a instalarse en España en los años 60 y el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, decidió que Televisión Española pusiera en marcha un segundo canal de televisión que emitiese en ese sistema, igual que en otros países europeos. La programación regular empezó en noviembre de 1966. La estrategia de Televisión Española fue convertir el primer canal en una televisión generalista y dejar la programación cultural para el UHF, como ciclos de música clásica, de cine y de teatro. Hasta 1982 no se pudo ver esa segunda cadena en todo el territorio estatal. Y la UHF, que era la segunda cadena, lo que luego fue la 2, tiene una programación cortísima. Y las televisiones, yo recuerdo en la televisión de casa tenía el botón que ponía UHF. O sea, directamente ya estaban los 2 canales que apretabas clac, clac. ¡Hola, don Pepito! ¡Pasó usted ya por casa! Pues mira, te he dicho antes que no me gustaban los circos, pero los payasos de la tele me encantaban. Fofo y Milik y todo eso. Tengo muy buenos recuerdos de Mazinger Z, Pipi Calzas Largas, el Llanero Solitario, Bonanza, La Casa La Pradera, la veíamos en familia. Claro, las series eran los sábados, ¿no? Y entonces veías La Casa La Pradera todos juntos. En familia veíamos La Casa La Pradera, veíamos Eurovisión, que también un acontecimiento familiar. Y otro recuerdo que tengo es cuando un día estaba en la cama, entre semana, dormido y nos acostábamos pronto. Y entonces vino mi padre y me despertó y me dijo, ven, que esto... Entonces me llegaron a ver Curro Jiménez. No recuerdo el primer día de todo dormido y tal. No, es que tienes que ver esto y tal. Y a partir de entonces ya, porque era entre semana Curro Jiménez. Y era un horario en el que se suponía que tenía que estar ya en la cama. Pero mis padres, como eran franceses y tal y cual, les pareció que me tenía que gustar. Y efectivamente me encantó. La serie cuenta las aventuras de Francisco Jiménez, un barquero andaluz que ha matado a varias personas de su pueblo. Se ve obligado a huir y se hace bandolero. En la serranía de Málaga monta una banda con el nombre de Curro Jiménez. La serie se estrenó en 1976. Tuvo 3 temporadas con 40 capítulos que tenían a los espectadores pegados a la pantalla cada semana. Los protagonistas eran 4 bandoleros: Curro Jiménez, el algarrobo, el gitano y el estudiante. Estaba ambientada en el siglo XIX y la trama se basaba en la idea romántica del bandolero generoso y la lucha contra los franceses durante la Guerra de la Independencia, junto a historias de amor y episodios cómicos. Recuerdo que me encantaba, pero recuerdo que me encantaba porque lo veía en una hora en la que se suponía que tenía que estar en la cama. Y entonces, por alguna razón mística, me despertaban a mí, pero no a mis hermanas. Entonces, Curro Jiménez la veía yo solo. A Mikel Erenchun le gustaba merendar bocatas de chorizo de Pamplona, a veces con nocilla o con jamón york. Los refrescos estaban casi prohibidos en su casa, solo los tomaba en cumpleaños o Navidad. Entonces triunfaba el cas, de naranja o de limón. Bueno, claro, entonces no había otra cosa. Había chorizo de Pamplona, mortadela o jamón york. Y si tenías suerte, jamón serrano. Eso era ya como el lujo, ¿no? Soy muy fan del chorizo de Pamplona, tengo que decirlo. Y además ahora hay chorizos de Pamplona a tope de gama. Y sí, será el bocata por excelencia. He comido bocatas en mi infancia, muchísimos. La merienda era el momento sagrado. Venías del colegio, ¡pac! Yo solo tomaba refrescos el día de mi cumpleaños y en Navidad. Que yo trato de explicar a mis hijos, en mi casa abría la nevera, no había Coca-Colas.
se compraban para el cumpleaños o tal y cual, ¿no? Y cuando el famoso pincho que te he dicho que íbamos a los bares, tomábamos Mosto. El concepto refresco entró muy tarde en mi casa. Y yo trato de inculcar a mis hijos de que valoren, de que ahora es tan fácil todo, y entonces valorabas mucho las cosas, ¿no? Por el principio, Mikel Erenchun, Cadena SER. Ya verás qué bien vemos el partido desde aquí. Yo quiero ver a Artola. Es el mejor portero del mundo. Es muy bueno. ¿Tirarán los cohetes cuando metamos gol? Son 2 cohetes si metemos nosotros y 1 si mete el otro equipo. Ojalá tiren muchos cohetes, papá. Seguro que sí. Oye, estás temblando. ¿Tienes frío? Un poco. Toma, ponte mi bufanda. Ya tengo la mía. Sí, pero otra bufanda te va a venir bien. Mira qué apretados están allá abajo. Están como sardinas en lata. Al menos esos no pasan frío. ¿Y no podemos bajar con ellos? Quita. Aquí en el palco estamos como reyes. Ahí abajo son todo apreturas y cuando la gente se anima, no veas cómo empujan. ¿Crees que ganaremos al Betis, papá? Seguro. Después de la remontada que metimos el año pasado, estamos con la moral muy alta. Sí, empezamos mal la liga, pero acabamos en 4ª posición. Y nos clasificamos para la UEFA. Aunque luego nos machacaron los checoslovacos en el partido de vuelta. Bastante lejos llegamos. Mira, papá, ya salen los jugadores. En San Sebastián, el padre de Mikel le llevó desde pequeño al estadio de Atocha. Allí pudo ver a leyendas del fútbol de la época, como Arconada, Larrañaga o Zatrústegui. Sí, mi padre me llevaba a Atocha. Él tenía palco, y entonces, claro, no era como ahora. Y yo entraba sin entrada. Mi padre conocía al portero, el típico que entraba, entonces era pequeño, e iba con él, y siempre había una silla vacía y tal, ¿no? Yo iba sin entrada. Y así, esos fueron mis primeros recuerdos en Atocha, ¿no? En el palco de mi padre. Maravilloso. Luego ya como jugaba a fútbol en la playa, nos daban entradas para ir detrás de la portería. Fue mi segunda fase, cuando iba con los compañeros del equipo de fútbol a Atocha. En 2009, la Real Sociedad pidió a Mikel Erenchun que escribiera el himno del centenario del club. Nunca hubiera soñado aquello, ¿no? Cuando me llamaron para hacerlo, me encantó porque ya te digo que desde de niño fui muy fan, luego abandoné el fútbol, pero volví a él en los 90 y esto ya fue en los 2000. Fue un año muy bonito porque además todo ese año del centenario, el himno que había escrito yo sonaba cuando acababan todos los partidos en la meta. Ahora soy consciente de que no es un gran himno, ¿eh? No me salió una buena canción. Ahora me gustaría volver al pasado y hacerla mejor. No es una gran canción. No estoy especialmente orgulloso de ella. Mis padres me han aceptado muy recientemente, ¿eh? Bueno, muy recientemente no, porque ya llevo 40 años. Pero no lo llevaban nada bien, no les gustaba que me dedicase a la música. Bueno, primero que al principio les hacía gracia, claro, un niño ahí tocaba la guitarra, guay, y tocaba en el colegio y tal. Cuando ya empezó Duncan Du y ya teníamos 18 años, ya mi madre, cuidado, porque la música, las drogas, no sé qué tal, miedo. Luego cuando ya empecé arquitectura y Duncan Du empezó a crecer, ya, pero hijo, no dejes la carrera porque la música, tal. O sea, tardó un tiempo en que mis padres se sintieran orgullosos de mi trabajo y que aceptasen que ya era mi trabajo y mi oficio, ¿no? Quizás porque vieron que incluso acabé la carrera de arquitectura, aunque me dedicase a la música. Pero vamos, que mis padres nunca me empujaron a que hiciera música, ¿no? El mejor amigo de la infancia de Mikel era Luis Fuentes. Vivía enfrente de su casa. A los dos les encantaba el Scalestric y Elvis. Los dos tenían hermanos mayores y guitarras en casa, y juntos montaron su primer grupo. Tocaban en la fiesta del colegio y hacían versiones de canciones de los años 50 de Elvis o Chuck Berry. Con 13 años dieron su primer concierto en las fiestas de su barrio, Amara. Su madre les veía desde el balcón.
Poco después, con 14 años, los dos formaron el grupo Hillbilly Cats, que era como llamaban a Elvis Presley en sus orígenes. Seguían cantando en inglés. Con 16 años, cuando empezaron a cantar en castellano, se pusieron de nombre Aristogatos. Después de disolverse, Mikel Erenchun montó varios grupos y le costó encontrar lo que quería, pero tenía ya la idea y el nombre de Duncan Du en la cabeza. Hasta que conoció a Diego Basallo en la Facultad de Arquitectura, que entonces estaba en un grupo llamado Los Dalton. Y dije, este es perfecto para mi proyecto. Entonces le asalté directamente. Él me conocía de Aristogatos y yo de Dalton, pero no nos conocíamos personalmente. Y un día le entré y le dije, joder, tío, Diego, te quiero una idea de un grupo y me encantaría que tú estuvieras aquí. Le conté un poco la idea que tenía del grupo, el nombre y todo, y le encantó. Y ahí mismo ya empezamos a trabajar ya como Duncan Du. Y lo mejor de todo es que, ya te he dicho, yo siempre quise ser arquitecto. La música era un hobby y Duncan Du fue un grupo más, igual que los Hillbilly Cats, solo que de repente nos vimos tocando en plazas de toros, pero nunca hubo un afán de quererse dedicar a la música, ¿no? La música se convirtió en mi oficio de una forma circunstancial. Yo quería ser arquitecto y de hecho soy arquitecto, aunque nunca he ejercido. En algún lugar de un gran país. Mikel Erenchun le manda un mensaje al niño que fue. Pues que siga soñando. Yo soñaba muchísimo porque de repente me encontré haciendo lo que siempre había soñado hacer, ¿no? Que era estar en un escenario. Y le diría que fuera paciente. Siempre fui muy impaciente y las cosas siempre acaban llegando. Me hubiera gustado ser más paciente en mi infancia y mi adolescencia. He aprendido a ser paciente con la edad. Ahora qué remedio, pero de pequeño era súper impaciente. Yo creo que eso hubiera sido el mejor consejo. Mikel, sé un poco más paciente, no tengas prisa y disfruta el momento. Por el principio, Mikel Erenchun. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, José María Sendra, Marta Valiente y Óscar Bogdanovich. Interpretación, Eli Zapata, Iván Villanueva y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Aleix Clua y Petra de Miguel. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.